queremos hablar y robustecer el concepto y proceso de lo que es la democracia, tenemos que hablar de un sistema electoral. En este caso, paradigmáticamente en Colombia, que es una de las formas y mecanismos como nosotros auspiciamos la dinámica y las dialécticas del ciudadano en el marco de los procesos de la democracia. Y esto se hace a través de un derecho y un deber que es fundamental y que está consagrado en la Constitución del 91, que es el derecho al voto. Artículo 258 es un derecho y es un deber de los ciudadanos elegir, es decir, votar. Porque en Colombia hay un sistema de elecciones, elecciones presidenciales, de elecciones también que se hacen a un Congreso, Cámara y Senado, pero también hay unas elecciones que se hacen a nivel territorial y local, de gobernaciones y alcaldías, acompañado de cuerpos colegiados que se forman de los consejos en los municipios y en los departamentos, de esos cuerpos colegiados que se llaman asamblea departamental. En este mismo orden de ideas, el sufragio o el sistema electoral lo que hace es darles garantías al ciudadano de que está experimentando una verdadera democracia. Porque en una democracia el ciudadano de a pie, el constituyente primario, tiene la potestad y la garantía constitucional de elegir en el marco de esa democracia representativa a quién va a representar esos intereses tanto individuales, pero al mismo tiempo esa sumatoria de individuales son unos intereses que son también colectivos. Por eso tenemos unos periodos en Colombia en los cuales se hacen unas elecciones, que no todas las elecciones son y convergen al mismo tiempo de los periodos. Hay unos espacios de tiempo donde se hacen las elecciones presidenciales que se hacen cada 4 años, pero también hay unos momentos donde se hacen elecciones territoriales, departamentales, municipales, se eligen cuerpos colegiados en esos territorios, pero que no son al mismo tiempo de las elecciones presidenciales. Se llevan unas distancias en términos de tiempo de 2 años, pero la idea de todo esto es darle una participación al ciudadano, para que el ciudadano tenga la opción de elegir cuál es la idea, el proyecto, la persona más adecuada, más idónea a través del voto. Por eso hay también otra opción que es el voto en blanco, ¿vale? El voto en blanco es cuando el ciudadano dice no me caso con ninguna de esas opciones, ni ideológicas, ni programáticas, ni de ningún estilo, y es entonces cuando activa su derecho al voto, pero lo hace en blanco porque no se identifica con preceptos, ideas, principios, ideologías, proyectos, programas de un candidato. En el caso colombiano, nosotros en el sistema electoral colombiano, en el marco de lo presidencial, porque tenemos un sistema de gobierno presidencialista, a partir del 2005-2006 en Colombia se pudo hacer la reelección, es decir, que un candidato presidencial para ese momento pudo nuevamente aspirar en su cargo para reelegirse por el pueblo, que fue el caso de lo que hizo el doctor Álvaro Uribe Vélez y posteriormente lo hizo el presidente Santos Calderón. Esos dos presidentes en el sistema electoral tuvieron esas garantías para ese momento, pero como todo en derecho se modifica, se altera por diferentes situaciones, intereses, dinámicas, posiciones, en fin, ya hoy por hoy, cuando entra el presidente Duque y era en la actualidad el presidente Gustavo Petro, la reelección es nula, es decir, que sigue el periodo presidencial de unos 4 años donde van a desarrollar un plan de desarrollo, un plan de gobierno, presentándole todo esto al ciudadano de a pie. Entonces, ¿cómo funcionan realmente las elecciones en Colombia? Funcionan a través del voto. El voto abierto, el voto democrático, el voto por ideas. Eso desde el punto de vista de la teoría. Pero si nos vamos a la democracia real, a esa democracia pragmática, nos vamos a encontrar que las dinámicas en el sistema electoral que son direccionadas por el CNE, que es
el Consejo Nacional Electoral, vamos a encontrar que hay una serie de ambivalencia, por lo menos uno, se sobrepasa en algunos momentos los topes para los candidatos, solamente a la alcaldía, a consejo, a asamblea, a presidencia, entre otros. Esos topes se sobrepasan, es decir, unos dineros que se establecen legítimamente por este órgano para utilizarlo en logística, pero que, teniendo en cuenta cómo es la realidad colombiana, se utilizan es para el trasteo de voto, la compra y venta de estos mismos votos, y eso robustece un poco más el espectro de presupuesto de los candidatos. Y entramos entonces en los que muchos teóricos han llamado el pragmatismo electoral. Entonces el sistema electoral es democrático, es a través del voto, un voto de opinión, entre comillas, un voto a conciencia, pero que casi siempre en los territorios, sobre todo más apartados, donde no llega el Estado, donde los niveles de educación son bastante precarios, se da la oportunidad y la potestad para que se dé la compra y venta de votos. Esto obligando al ciudadano a recibir una dádiva por un voto de una persona que no conoce cuál es su proyecto político ni su plan de gobierno, pero que al mismo tiempo ese ciudadano que es candidato con sus derechos civiles y políticos, cuando gana y se convierte en gobernante, se desentiende por completo. Y empiezan entonces unas dinámicas de corrupción, clientelismo, nepotismo, extremada burocracia, porque se va a entender entonces que la política a través del sistema electoral colombiano se va entendiendo como una empresa, como un negocio extremadamente ultracapitalista, donde yo inyecto un presupuesto a mi campaña para llegar luego a través de un sistema electoral legítimo, pero que mis maniobras en ese sistema yo me las paso de forma ilegal. Y es la configuración que tenemos entonces en Colombia de unos espectros amplios y bastante agresivos de corrupción, no solamente en los territorios, sino también a nivel central, en las diferentes estancias e instancias también de los gobiernos, en los entes de control, en todos los aparatos de las ramas de poder que tenemos dentro del Estado, entre otras cosas. Esa es la realpolitik en la cual nosotros estamos inmersos. Por eso votar es un asunto de conciencia. Para Colombia, quienes pueden votar son los que ya tienen un umbral de edad de 18 años de edad, porque se considera, según la psicología, que tienen un grado de madurez, grado de conciencia, discernimiento, de claridad de la realidad social y política, y pueden votar de una forma más racional como tal. Eso, en la práctica, se ha demostrado que es totalmente lo contrario, porque el sistema electoral colombiano ha creado los famosos consejos de juventudes hoy en Colombia, que es una forma de darle cabida, participación, toma de decisiones a los jóvenes en los diferentes territorios rurales y citadinos, pero que echa la ley, echa la trampa, los grandes burocráticos que manejan el comercio del voto, los mercaderes del voto, los han instrumentalizados a estos aparatos jurídicos y políticos en los territorios para generar un poco más de impulso al clientelismo y a la corrupción a través de la compra y venta de voto. Tenemos un sistema electoral en Colombia muy bueno desde el punto de vista jurídico, pero que desgraciadamente quienes lo activan, que son los ciudadanos y los que aspiran a cargos de elecciones populares, utilizan ciertas grietas y maniobras culturales propias de Colombia y de América Latina para poder aplicar unas maniobras culturales que, en vez de robustecer la democracia, lo que hacen es retrocederla, socavarla, minarla hasta tal punto que la democracia se desgasta y que la política se convierte casi en un escepticismo o en un ateísmo para ciertas comunidades donde nunca han experimentado de forma directa la consecuencia legítima de elegir un candidato a través del voto popular. Le damos un espacio entonces, después de esta clase explicativa, escuchamos al profesor, al ponente, al experto en temas también del sistema electoral colombiano, que es nuestro compañero Jaime Sánchez Posada. Jaime, te escuchamos en esta tertulia conversatoria
que tenemos en esa clase amplia para que tú sigas abriendo un poco más las dimensiones explicativas del sistema electoral colombiano desde otras aristas, desde otras dimensiones, o en su defecto para profundizar lo que se ha venido expresando en todos esos 10 minutos de recorrido explicativo de esta clase. Muchas gracias. Un saludo muy especial para usted, compañero Antonio, a la vez que agradecerle su deferencia por permitirme hacer parte de este conversatorio. Sea lo primero expresar algo con lo que usted ha iniciado, y es hablar del voto. Y decir que el voto está contemplado en el artículo 258 de nuestro Estatuto Superior o Constitución Política Colombiana, como la llamamos la mayoría de las personas. Y decir que ese voto tiene una connotación de carácter doble. En un sentido, el voto derecho, y en otro sentido, el voto deber. Y a eso los constitucionalistas lo llaman el principio de alteridad. Y eso significa nada más y nada menos que ante la existencia de un derecho ciudadano, el ciudadano tiene aparejado un deber. Y cuando hablamos del voto, tenemos que referirnos básicamente a algo que viene reglado, que es el sistema electoral colombiano. Pero tenemos que hablar indiscutiblemente de las instituciones que conforman ese sistema nacional electoral. Para este caso, el Consejo Nacional Electoral, que valga resaltarlo, está compuesto por 9 magistrados elegidos por el Pleno del Congreso de la República. Para aquellos que no sepan qué conforma el Congreso de la República, son los senadores de Colombia y los representantes a la Cámara, que en su conjunto constituyen el Congreso. Y ese Congreso en pleno elige a los 9 magistrados, respetando, eso sí, unas reglas de juego establecidas por partidos, por coaliciones, para elegir el número de magistrados que se necesita. Y a su vez, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la que se encarga de todo ese proceso electoral minucioso, de la mecánica de que se concrete la participación ciudadana en las urnas, ese Registrador Nacional del Estado Civil lo eligen los presidentes de las altas cortes, entre ellos el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, de un proceso meritocrático que les permite hacer la selección de ese personaje. Y entre esa registraduría ya son todos los delegados que participan a lo largo y ancho del país en las registradurías departamentales y municipales como delegados. Vamos entonces a explicar una cosa fundamental, y es a quién elegimos en Colombia dentro de ese sistema electoral colombiano. Y podemos decir que hay 2 formas de elegir: las formas unipersonales y las formas colegiadas. A efectos de eso podemos manifestar que en Colombia se elige de manera unipersonal al presidente de la República, al vicepresidente de la República, a los gobernadores y a los alcaldes, bien sea municipales o distritales. Y de igual manera a los cuerpos colegiados: Senado de la República, Cámara de Representantes y
diputados de las asambleas departamentales, concejales de los consejos municipales y distritales, y como nuestras ciudades están distribuidas por comunas y los municipios ya más pequeños están distribuidos en centros poblados mayores, o lo que normalmente el común de la gente conoce como corregimientos, se eligen las juntas administradoras locales, que juegan un papel muy importante en esos mecanismos de presupuestos participativos, y las otras entidades cumpliendo el papel de control político tanto del presidente de la República y sus ministros, y en las asambleas del gobernador y sus secretarios, y en el consejo del alcalde y sus secretarios de despacho. Ahora bien, hablemos de lo que significa el voto y las formas de los votos. Existen los votos válidos, que son aquellos con los que se eligen todos los sujetos que son objeto de una elección. Pero también existe, como decía el compañero Antonio, el voto en blanco. Y el voto en blanco es o un voto de protesta o un voto que se expresa para castigar a los candidatos que están prestando su nombre para ser elegidos. Y aquí hay que resaltar una cosa muy importante del voto en blanco, y es que cuando se participan en unas elecciones y el voto en blanco gana, los ciudadanos, de manera unipersonal, que participaron en esa elección, ya no pueden volver a hacerlo. Y cuando se trata de una elección colectiva como la del Congreso de la República, las asambleas o los consejos, solo pueden volver a participar aquellas listas que hayan alcanzado el umbral. Y aquí viene otra palabra que hace parte de ese sistema nacional electoral: es el umbral, una palabra clave en el sistema nacional electoral, que quiere decir que si usted no supera una cifra específica, no lo van a tener en cuenta en el conteo de los votos. Por ejemplo, para el Senado de la República, el 3% de la votación de los votos válidos. Y en las corporaciones ya de menos rango, aquellas que no superen más del 30%, más del 15% del umbral, no podrán tampoco ser contadas para esos efectos. No podrán volver a participar en caso de que gane el voto en blanco. Aquí entonces decimos que en Colombia, y tengo que decirlo con tristeza lo manifiesto, en Colombia criticamos mucho la corrupción frente a la compra de votos, pero algunas normativas que ha expedido el Congreso de la República van tendientes a comprar los votos de manera disfrazada, en la medida en que se dan estímulos para que el ciudadano vote. Porque el voto tiene que ser libre, el voto tiene que ser transparente, tiene que salir de la voluntad, de las entrañas de quien está depositando la confianza en otro. Y ya lo hemos visto a lo largo y ancho de las elecciones que se han suscitado con posterior a la expedición de esas normativas. Los ciudadanos van a la urna, muchos de ellos, para evitar, o mejor, para ahorrarse el 10% en las matrículas de las universidades, para ahorrarse un mes en la prestación del servicio militar, para ser escogidos con prioridad cuando concursan por un puesto, etcétera, etcétera, etcétera. Si el ciudadano no va libremente, si no es estimulado por eso, es otra forma de corrupción, y me disculpan los que piensen contrario a lo que yo estoy opinando. Yo pienso que hay otra cosa que juega en el sistema nacional electoral. Hay unos topes máximos para las campañas. Pero uno a simple vista, como hecho notorio, se va para la campaña del concejal más humilde,
del pueblo más humilde de Colombia, candidato a la alcaldía menos importante del país, candidato a la presidencia. Cuando a uno le dan los montos y las cifras que señala el Consejo Nacional Electoral para una campaña, le parece irrisorio los montos que fijan. Yo voy a ser un poco irrespetuoso acá, pero yo creo que son ínfimas las personas que cumplen con esos topes. Y por eso es que después denuncia porque no se reportan los gastos como se debe hacer, a sabiendas que el gobierno ya sabe, Consejo Nacional Electoral, que todas las campañas sobrepasan los topes. Y yo quiero terminar con esto por la premura del tiempo. Dentro de ese sistema nacional electoral que lo fija la Constitución, hay algo que se llama el voto, la revocatoria del mandato. Y es la posibilidad y la exigencia que tiene todo candidato de inscribir en la registraduría su programa de gobierno, que se le convierte de obligatorio cumplimiento. Y yo llamo a la reflexión. ¿Por qué existe ese castigo para los gobernantes locales y departamentales, pero no existe para el gobierno nacional? Esa es una pregunta que yo les dejo. Y una reflexión muy grande y un llamado de atención. En una democracia como Colombia, se puede decir que hay participación en la medida que los ciudadanos voten de manera consciente, no vendan su voto. Y termino diciendo lo siguiente: cada 4 años es la única vez en que ricos y pobres, en que intelectuales y gente sin mucho estudio son igualados, porque el voto que representa al ciudadano es lo único que en Colombia verdaderamente nos hace iguales. Los invito a ser demócratas, pero ser demócratas es respetar al otro, pero votar a conciencia. Muchas gracias.